Bienvenidos, este es el programa 136. Nuestra vertiente 1 es la de Historia de la Filosofía y hace días estamos con aquel gran pensador Aristóteles. Es impresionante caer en cuenta que alguien que escribió hace 2400 años todavía da tanto que pensar. En nuestro programa pasado hablábamos de la ética, que es algo así como el comportamiento propio del individuo. Pero ¿qué sucede con las comunidades? ¿Qué sucede con la vida en sociedad? Eso es lo propio de la política. La palabra polis significa ciudad y de ahí viene la palabra política, es decir, lo que es propio de la polis. Vamos a ver qué tiene que decirnos Aristóteles sobre qué es y qué debería ser la política. Bienvenidos, esto es De Camino. Cuando nos hablan de política, ¿qué ideas vienen espontáneamente a la cabeza? Yo creo que en nuestro tiempo asociamos política con gobierno, con los poderes, los distintos poderes, los clásicos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Lo asociamos con campañas, elecciones y seguramente lo asociamos también con una palabra que no es tan bonita, burocracia. Esa especie de aparato estatal que muchas veces parece más un impedimento que una herramienta para que la sociedad se mejore. Estas son nuestras asociaciones más comunes cuando hablamos de política. Cuando nos acercamos al concepto aristotélico de política, hay una clave muy importante, y esa clave es la palabra polis. Resulta que polis en griego significa ciudad, pero hay que tener en cuenta que en la Grecia antigua las ciudades no eran exactamente lo que nosotros pensamos, sino que las ciudades eran lo que se ha llamado ciudad-estado. Vamos a tratar de explicar esta idea de la ciudad-estado porque está en la base de todo el pensamiento de Aristóteles sobre la política. Básicamente, lo que hace Aristóteles es mirar al ser humano y preguntarse qué necesita ese ser humano para su plenitud, para su florecimiento, para llegar a su desarrollo pleno. Fíjate que es en el fondo la misma búsqueda que caracteriza a la ética. La ética tiene profunda continuidad en la política. En ambos casos, de lo que se trata, por lo menos al principio, de lo que se trata es de establecer cuáles son las condiciones para que se alcance esa plenitud. Entonces, si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, una persona sola, una persona individualmente considerada, pues parece que le queda muy difícil alcanzar su plenitud. Claro, conocemos ermitaños, conocemos personas que por distintas razones prefieren vivir solas, pero aún esas personas han recibido mucho de otras personas. Una persona completamente sola y abandonada en la naturaleza difícilmente podría sobrevivir, y si sobrevive es en condiciones muy, pero muy inferiores a lo que hubiera podido tener en relación con otros. Entonces aquí viene una idea clave para nuestro autor, y es que el ser humano, el hombre, dice él, es un zoon politikon, es un animal para vivir en polis. Alguien decía un animal político. Animal político no se entiende por aquello de lo que evoca la política para nosotros. No, de lo que se trata aquí es
es de que estamos hechos para vivir en sociedad, para vivir con otros. Si estamos hechos para vivir con otros, entonces hay que preguntarse cuál es la mejor manera de vivir con otros, cuál es la mejor manera de convivir. Y esa es la pregunta fundamental que quiere responder Aristóteles. ¿Cuál es la mejor manera de vivir con otros seres humanos? Por eso, en una obra de Aristóteles que se llama precisamente La Política, él no va a estudiar únicamente esta clase de temas, como gobierno, división de poderes, elecciones, burocracia, no. De algún modo el objetivo que se propone Aristóteles es mucho más amplio. Lo que él está buscando es algo así como responder a la pregunta, ¿cómo es que tenemos que vivir los seres humanos? Y él intenta responder esa pregunta a partir del concepto de naturaleza. Ese concepto de naturaleza, que en griego se dice physis, ese concepto, esta es la physis, de ahí viene por cierto pues la física por supuesto. El concepto de naturaleza lo que intenta es descubrir qué es lo propio de cada ser. La definición que da de naturaleza en su libro de la política es esta: lo que es cada cosa cuando se completa su crecimiento. Lo que caracteriza a cada cosa cuando se completa su crecimiento. Entonces, si nosotros vemos al ser humano como niño, pues como niño no ha completado su crecimiento, pero si se desarrolla y llega a ser un adulto, este adulto ya tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene una característica que es el lenguaje, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de encontrar soluciones, se puede divertir, puede amar, puede querer, puede modelar su vida. Todo esto es propio entonces de la naturaleza humana. Dentro de esa idea de la naturaleza, entonces Aristóteles empieza a examinar qué es lo propio, qué es lo natural en el ser humano. Y se da cuenta de que tener leyes, por ejemplo, es algo natural. Él hace una asociación muy interesante. Él ve al ser humano conectado con algo que se llama lenguaje y ve el lenguaje conectado con algo que se llaman leyes. Es decir, a través del lenguaje nosotros llegamos a acuerdos. Esos acuerdos son los que determinan cuáles son los mejores comportamientos, cuáles son las actitudes y los actos que son correctos y los que no son correctos. Entonces es propio de nosotros, los seres humanos, es propio el tener lenguaje y es propio el tener leyes. La idea de naturaleza que tiene Aristóteles es muy importante dentro del pensamiento medieval y dentro del pensamiento mismo de la Iglesia, por ejemplo, por el concepto interesantísimo de lo que es una ley natural. Es decir, si nosotros logramos establecer lo que es propio de la naturaleza humana, pues entonces nos damos cuenta que hay comportamientos humanos que de por sí, por el solo hecho de ser humanos, son indispensables en la convivencia social. Uno podría decir, por ejemplo, que pertenece a la ley natural el hecho de no robar, porque pues si se permite el robo, si se habla de robar, entonces pues se destruye la sociedad. Los continuos conflictos de unos con otros nos van a destruir. El tema es que cuando examina la ley natural o cuando examina lo que es natural, esta expresión no es de Aristóteles, esto vendrá
Esto vendrá después. Lo de la ley natural va a venir después. Pero la idea de naturaleza sí. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, resultaba natural, era perfectamente natural que hubiera esclavos, era perfectamente natural afirmar que el hombre es superior a la mujer. Es perfectamente natural considerar que los griegos están llamados a gobernar y a dominar a las demás naciones. Eso es lo natural. Claro, no son las únicas afirmaciones que él hace, pero pongo estas que son polémicas y que son complejas para que nos demos cuenta la responsabilidad que entra apenas nosotros empezamos a hablar de naturaleza. Apenas hablamos de naturaleza hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen. Entonces, para Aristóteles hay una jerarquía social que es natural, hay una visión de la mujer, un modo de ver a la mujer que es el natural, aunque debe decirse que Aristóteles, que conoció tantas constituciones, es decir, tantos reglamentos, tantas organizaciones legales de tantos sitios, Aristóteles estaba en desacuerdo con el modo de organizar la sociedad en Esparta, porque en Esparta no se contaba, no se tomaba suficientemente en cuenta la felicidad de la mujer. O sea que aquello de que para Aristóteles el hombre es superior a la mujer, eso hay que verlo despacio, porque no está diciéndolo de un modo absoluto. En todo caso, a nosotros nos deja más bien descontento este modo de ver lo natural que tiene Aristóteles. ¿Cómo debe organizarse el gobierno, según el pensamiento de él? Pues para él hay distintas formas de gobierno o formas de Estado, es lo que deberíamos decir. Entonces, hay una clasificación que es muy bonita. Cuando se busca el bien común, se puede tener o una monarquía, sobre la base de que el monarca pues sea una persona recta y que ame a su pueblo y etcétera. Si gobierna no una persona, sino unas pocas personas, entonces va a haber otro sistema que se llama la aristocracia, que literalmente significa el gobierno de los mejores. O si no, pues se busca la democracia, que es la participación de la mayor parte de la gente. Para Aristóteles, estos son tres tipos de gobierno que tienen que ver con el bien común. Si esto se corrompe, entonces aquí encontramos los gobiernos corruptos. La monarquía, si se corrompe, se convierte en una tiranía. Si la aristocracia se corrompe, entonces se vuelve una oligarquía, es decir, simplemente el gobierno de unos pocos. Y si la democracia se corrompe, entonces se vuelve una demagogia. Estas ideas sobre el gobierno tuvieron un gran impacto en muchas personas, un gran impacto en la manera de pensar, en la manera de elaborar una teoría sobre la sociedad, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media. En nuestro próximo programa comentaremos un poco sobre la parte económica y la parte de la educación, que fueron también preocupaciones suyas cuando se trata de hablar de la organización de la sociedad, es decir, la política en sentido amplio. Esta obra de la política de Aristóteles muestra uno de sus rasgos más característicos, y es el hacer una investigación previa. Aristóteles no pretende empezar de cero, él averigua, él investiga qué es lo que se ha dicho y por qué se ha dicho, y a partir de ahí hace su propio aporte. Yo creo que eso en sí mismo es un ejemplo de lo que significa la vida en sociedad. Nosotros no partimos de cero, siempre recibimos de un pasado, hacemos nuestro aporte en un presente y miramos juntos hacia un futuro. Siempre bienvenidos. Esto es De Camino.